importante, o sea, cuando te vayas a empezar, esta la cierras ahí a la X, vale, y abres la tuya. Lo mismo y ya está, ¿vale? Por favor, si os vais sentando, porque vamos con mucho retraso en la mañana. Y nos... Bueno, en esta mesa vamos a hablar de las nuevas perspectivas sobre la vivienda para toda la vida, o como dice aquí, para envejecer en casa. En los modelos de la vivienda, pues en la mesa tenemos dos arquitectos que nos van a dar una visión sobre esas perspectivas de la nueva vivienda, ¿no? No, de las nuevas perspectivas, que no quiere decir que la vivienda sea nueva, sino que la vamos a desarrollar en viviendas ya existentes como en viviendas nuevas, ¿no? Yo quería empezar con un caso, con una experiencia personal en el CEAPAD, pues en una de las visitas que hicimos a petición de un usuario para adaptar el portal, porque para llegar hasta el ascensor había unos peldaños. Cuando llegué a la vivienda, al edificio de viviendas, en el portal había una rampa que no cumplía con las condiciones de accesibilidad, como os podéis imaginar, ¿no? Y estaba visitando, tomando datos sobre el portal, y se me acercó una vecina, una señora mayor. Ayer estaba en las jornadas de 50 plus, diría una señora 50 plus, pero como hoy estoy en el inserso, diré que era una vecina de 60 y más, ¿no? Y me contó la vecina, me dijo, anda, pues yo esta rampa ya no la uso. Dice, me pegué un trastazo en ella, qué torpe he sido. Y yo pensé, no eres torpe, es que no estamos preparados todos para subir el Everest, ¿no? Porque realmente la rampa no cumplía ninguna condición. Pero sí que refleja esto que hemos venido hablando durante esta mañana, que muchas veces no somos conscientes de que el problema no está en nosotros, sino en el entorno, ¿no? Y que es el entorno el que se debe adaptar a nosotros y no nosotros al revés, porque esa adaptación al entorno muchas veces supone reducción en las actividades que desarrollamos en el día, ¿no? En el día a día, ¿no? Entonces, el conocer que hay problemas, probablemente lo sabemos todos, pero el conocer que existen soluciones a esos problemas es algo que muchas veces no sabemos, ¿no? Y por eso es importante jornadas como las de hoy, ¿no? En las que se nos dan a conocer este tipo de soluciones a los problemas que tenemos, ¿no? Por eso, en esta mesa, pues yo creo que tanto lo que nos puede presentar, bueno, Marta Cardona a mi derecha, que trabaja en un estudio en Barcelona, un estudio de arquitectura que lleva muchos años trabajando en temas de accesibilidad y llevando a cabo experiencias de adaptación de viviendas muy importantes, ¿no? Y además a veces con poco presupuesto. Se ha hablado de que la necesidad de adaptación de las viviendas exige a veces demasiado dinero, ¿eh? Hay veces que lo que exige es una buena gestión, y yo creo que el ejemplo de Marta, del trabajo que realizan en su estudio, es ejemplo de una buena gestión, y ella seguro que nos lo va a hacer llegar, ¿no? Cómo llevar a cabo esas soluciones. Y por otro lado tengo a la izquierda a Aitor, perdona Aitor, se me olvida tu apellido, Aitor García, que pues le llevo mucho tiempo conociendo, porque él, desde que terminó, o incluso antes de terminar en la Escuela de Arquitectura, pues ha tenido relación con el CEAPAD y con el Inserso, y siempre ha estado interesado en temas de accesibilidad. Hoy le toca estar aquí arriba en la mesa, pero hay veces que ha estado, en muchas ocasiones ha estado abajo, pues escuchándonos, ¿no?
Y él nos va a, bueno, está haciendo un doctorado sobre viviendas accesibles o sobre nuevos modelos de vivienda, nos lo va a explicar él mejor. Y yo creo que nos va a presentar esa nueva perspectiva de la que estábamos hablando, ¿no? Bueno, pues a mí, antes de... nos harán una presentación ambos, después tendremos un pequeño coloquio, pero sí que me gustaría lanzaros una pregunta para que luego podamos establecer ese coloquio, ¿no? Aquí estamos profesionales intentando dar una respuesta a la vivienda, pero nos hace falta saber qué es lo que quieren los usuarios. Nosotros nos lo podemos imaginar o podemos pensarlo sobre nosotros mismos. Y sí que la pregunta que me gustaría haceros es qué es lo que queréis vosotros de vuestra vivienda, porque a partir de ahí es donde podemos buscar soluciones. ¿Qué le pedís vosotros a vuestra vivienda? ¿Vale? Bueno, pues dejo la pregunta en el aire y Marta va a empezar la presentación. Sí, donde tú quieras. Bueno, ponemos el PowerPoint, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Nieves, muchas gracias por la presentación y gracias al... ¿Está abierto esto? Sí. Y gracias al CEAPAT y al INSERSO por la invitación. Mi ponencia la voy a estructurar en tres partes. Primeramente, voy a hacer una pequeña reflexión de la situación actual en relación a las personas mayores y a la vivienda, a pesar de la buena introducción que han hecho Isabel y Cristina de la situación actual. En segunda parte, me gustaría analizar una serie de ejemplos de las problemáticas más habituales que se encuentran las personas mayores en sus viviendas. Y ya para finalizar, me centraré en los programas de adaptación funcional. Así empezamos. Bueno, empiezo con... Ay, ¿sí se ve el PowerPoint? Vale, ahora. Empiezo con esta imagen que da mucho que pensar, porque nos tendría que hacer reflexionar para nuestro futuro. Es un gráfico del Instituto Nacional de Estadística donde se puede observar que en 40 años el 30% de la población será mayor de 64 años, ya sea por la mejora de la alimentación, mejora de los servicios sanitarios, de la tecnología, de la evolución de las estructuras familiares, pero hemos alargado la esperanza de vida, o sea, hemos aumentado el volumen de la población de personas mayores. De esa manera, como hemos añadido años a la vida, ahora tenemos que buscar estrategias para añadir calidad de vida. Entonces nos encontramos frente a esa realidad, ese proceso de envejecimiento de la población y de un parque de viviendas no adaptadas a sus necesidades. El concepto de vivienda cambia con el tiempo y las barreras arquitectónicas muchas veces no son aparentes hasta que nos hacemos mayores. Y como más se envejece, más se quiere permanecer en casa. Porque la casa no es solo el techo, es también el lugar donde nos vienen a visitar la familia, los amigos, donde se almacenan un montón de emociones, de recuerdos, y ya más allá de la vivienda, pues hay toda la red esa social del vecindario, las tiendas, el mercado, etc. Entonces es cuando aparece esa necesidad social, poder seguir viviendo en casa con el máximo de autonomía alcanzable, procurando la máxima seguridad posible y facilitando la vida cotidiana de las personas mayores y sus cuidadores, con el máximo nivel de confort. Y aquí, entre otros, aparecen nuevos retos. Uno, proyectar y ejecutar obras de reforma y rehabilitación, y a esto sumarle que además de residencias se tiene que apostar para adaptar nuestras viviendas, porque al final no vamos a caber todos en una residencia. Y por otra parte, los programas de adaptación en los que yo me voy a centrar en el tercer punto. Antes de empezar a explicarlos, me gustaría dedicarle unos minutos a observar una serie de problemáticas que se encuentran las personas mayores en sus viviendas. Aquí. Bueno, aquí aparecen tres imágenes. Esto es el acceso a la vivienda. ¿Cuáles son las problemáticas típicas? Pues las escaleras, peldaños que hay en el acceso que dificultan la entrada y la salida a la vivienda, puertas con peso excesivo o tiradores poco funcionales, después rampas muchas veces colocadas posteriormente pero con un pendiente excesivo, deslizantes o sin pasamanos, tal y como explicaba Nieves en el ejemplo anterior,
y del diseño y ubicación de elementos, como por ejemplo los buzones, que como se puede apreciar en esa foto están en un sitio peligroso, en el medio de las escaleras, u otro ejemplo serían los interfonos, que a veces están colocados demasiado altos o con los números pequeños, o a veces ahora han salido estos más codificados que son poco intuitivos y muy difícil para utilizar para las personas mayores. Dentro de la vivienda pues nos encontramos con pasillos estrechos que dificultan el desplazamiento para personas que usan andador o que van con silla de ruedas, dificultan el giro para entrar en otro espacio. Y aquí también podríamos hablar de las puertas, que la anchura de las puertas y sobre todo en los baños es demasiado estrecha. Otra problemática son peldaños y pequeños desniveles en el interior de la vivienda o, por ejemplo, habitualmente en la salida a la terraza o el travesaño de la carpintería, etc. Y también otro ejemplo, la carencia de espacio entre elementos fijos de la cocina o el baño. A menudo los sanitarios están colocados de tal manera que no permiten una maniobra cómoda. Y entrando ya en más detalles, pues por ejemplo los sanitarios poco útiles, como es la bañera en la que actualmente muchas personas mayores ya no pueden acceder, o platos de ducha con un peldaño excesivo, o inodoros demasiado bajos que dificultan en el momento de alzarse, o lavabos con pie que impiden el aproximamiento frontal con una silla de ruedas, etc. Todavía más en detalle, mecanismos inadecuados como en las puertas, los pomos son muy difíciles de manipular para una persona con poca habilidad o con poca fuerza. Y hablando en el mismo concepto, los grifos de la ducha o del lavabo, los cuales los que son de rosca son muy difíciles para graduar la temperatura y el caudal. Y otro ejemplo también muy típico es el almacenamiento. En la cocina el almacenamiento cada vez se hace más limitado. Primero porque obviamente una persona mayor ya no se puede subir a un taburete para llegar a los estantes más altos. Y en segundo lugar, una persona usuaria de silla de ruedas le queda muy limitado a partir de una cierta altura. Es decir, que vemos que el parque de viviendas actual no está preparado para personas mayores, es decir, que no está preparado para nuestro futuro. Y es por eso que se generan esos nuevos retos, como son los programas de adaptación de viviendas para personas mayores. Estos programas que ahora vamos a hablar tienen que tener en cuenta las características de esas personas. Muchas veces personas con una evolución rápida de la discapacidad, o sea, no se pueden esperar. O con la dificultad de asumir nuevos cambios, de incorporar nuevos hábitos, como la tecnología, aunque hay mucha tecnología ya adaptada para gente mayor, pero todo se tiene que tener en cuenta. Y esto sin olvidar que mayoritariamente son personas con escasos recursos económicos y que tienen dificultades para pedir presupuestos o para tramitar licencias, por ejemplo. Nosotros, con el Despacho de Arquitectura y Accesibilidad, estamos participando en varios programas de adaptación funcional. A nivel privado, pues participamos con el CVI, el Centro de Vida Independiente, que es un espacio real para hacer valoraciones, con un equipo multidisciplinario, con el fin de mejorar la autonomía de las personas. Y así se realizan visitas de evaluación y prescripción de la vivienda, ya sea para hacer obras o productos de apoyo. Entonces, como programas públicos de gran impacto, existe el programa de soporte personal a personas mayores en la vivienda, en el que participamos con el Centro de Vida Independiente, que tiene el convenio con el Ayuntamiento de Barcelona, y con el fin de realizar intervenciones puntuales dentro de la vivienda, siempre se actúa dentro de la vivienda, para mejorar aspectos relacionados con las actividades de la vida diaria, la autonomía personal, la seguridad de utilización y la habitabilidad, a través de obras o de ayudas técnicas. El año pasado se realizaron 900 intervenciones y este año estamos acabando el programa con 600 intervenciones. Otro programa a gran escala es el que estamos realizando junto con Vía Libre Grupo Fundosa, el de la Diputación de Barcelona,
el programa de arreglo de viviendas para personas mayores, el cual el año 2009-2010 realizamos 1.650 intervenciones y este año estamos empezando a realizar 1.150 intervenciones hasta finales del 2013. Este proyecto tiene como fin facilitar reformas básicas a partir de reparaciones, obras no estructurales y la suministración de productos de apoyo para mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad, higiene y habitabilidad. Entonces, para poner en marcha un proyecto de esa magnitud, es decir, me refiero a 1.500 intervenciones, que significa en 1.500 lugares distintos, con 1.500 usuarios distintos, con aproximadamente 80 municipios distintos, con una organización administrativa distinta y con más o menos 10 trámites por intervención. Es sin duda necesaria establecer una sistematización del proceso como herramienta fundamental del trabajo y necesario. Yo voy a explicar un poco la metodología general que aplicamos para realizarlos con éxito. Primero definimos el equipo que participa. Pues hay el usuario, el sociosanitario, el arquitecto y el constructor. El usuario es la persona beneficiaria detectada por servicios sociales para que pueda vivir el máximo tiempo en su casa con las mejores condiciones de seguridad, autonomía y confort. El sociosanitario es el profesional que valora las necesidades del usuario según su nivel de motricidad, dependencia y autonomía para realizar las actividades de la vida diaria. El arquitecto es el profesional que valora, según las necesidades descritas por el sociosanitario, valora y propone la obra a realizar y además es el responsable del seguimiento técnico. Y el constructor es el profesional que valora la viabilidad constructiva de la obra. Vamos al proceso. En todos estos proyectos hay el mismo proceso. Primero, una visita de prescripción, donde participan estos 4 agentes, el usuario, el sociosanitario, el arquitecto y el constructor. El mismo día, la misma visita, los 4 agentes. ¿Qué es esa visita? A modo gráfico, la visita de prescripción es un usuario tiene unas necesidades y a partir de estas necesidades se hace una propuesta. Por ejemplo, una persona ambulante tiene la necesidad de tener unos puntos de apoyo. Pues a partir de aquí se estudiaría la colocación de pasamanos en el pasillo, a modo gráfico. Después de la prescripción, pues vamos al consenso, que es entre los 4 agentes, porque, como hemos dicho antes, las personas mayores a veces tienen dificultad para asumir nuevos cambios y aunque la propuesta por el arquitecto y el sociosanitario sea hacer una redistribución total del baño y quitar el bidé, quizás la persona mayor no quiere, porque no puede asumir el cambio de eliminar el bidé en las actividades de su vida cotidiana. O sea, un consenso y desde allí ya se sale con la propuesta definitiva. Por otra parte, el mismo día el constructor ya pide el material por tal de agilizar al máximo el proceso, porque normalmente utilizamos platos de duchas de resina, los cuales nos lo hacen a medida y por no retrasarnos más. Entonces viene el presupuesto. Este es el punto más importante para sistematizar, ya que no es lo mismo hacer un presupuesto de 2 millones de euros que hacer 1.500 presupuestos de 2.000 euros. No es lo mismo, es necesario sistematizar. Ahora lo voy a explicar cuando acabe el proceso. Por otra parte, se hace el plano totalmente detallado porque por eso se ha hecho una visita de prescripción con el sociosanitario, detallando la altura de la barra hasta la altura y la ubicación del soporte del teléfono de la ducha, todo detallado. Después viene la licencia, que la tramitamos nosotros con la autorización del usuario, y esto siempre depende del municipio, del tipo de obra que se tiene que hacer. Una vez está todo preparado, viene la ejecución, en la que se intenta que sea en un día máximo 2, para el beneficio tanto del usuario como del constructor. Del usuario para crear las mínimas molestias, porque a las personas mayores no les gusta tener muchos días la casa llena de obras, y para el constructor para una optimización de recursos y de tiempo.
Una vez hecha la ejecución, vamos a validarlo otra vez todos los agentes para ver que la obra está bien ejecutada según proyecto y para enseñar cómo funcionan todos los productos de apoyo. Y después la valoración del usuario. Vamos a la fase del presupuesto. Pues para garantizar una eficiencia y eficacia de las actuaciones con obra, se requiere una sistematización y optimización de las soluciones constructivas y de los equipos a colocar. Por eso, para hacer 1000 presupuestos se tiene que conceptualizar. En primer lugar, la columna de colores, se definen las principales actividades susceptibles a mejora funcional, según el lugar. Por ejemplo, en el baño hay las actividades de higiene corporal, uso del váter o uso del lavabo. En la cocina hay las actividades de cocinar y uso del fregadero. Y en generales, pues habría la actividad de movilidad. En segundo lugar, esas actividades generan unas actuaciones constructivas. Por ejemplo, la actividad de la higiene corporal podría generar la actuación constructiva de sustitución de bañera por ducha, o podría generar la actuación constructiva de adaptación de la ducha o adaptación de la bañera. La actividad de movilidad podría generar la actuación constructiva de una ampliación de puerta o de una eliminación de peldaño, y así con cada actividad. Entonces, detallando un poco más, estas actuaciones requieren una serie de partidas de obra que se agrupan en 5 capítulos: de obra, de instalaciones, complementos de uso, eliminación de obstáculos y colocación de ayudas técnicas. Todo este proceso es necesario y facilita la prescripción del técnico, permite abaratir costes, reduce el tiempo de intervención y garantiza la solución constructiva. A modo ilustrativo, esto es una parte del capítulo de obra donde se definen, por ejemplo, 6 modelos de váter de inodoro según su altura para adaptarse a las necesidades específicas del usuario, porque tenemos que recordar que son obras de adaptaciones personalizadas. Entonces, pues escogimos el váter desde 38 centímetros hasta 48. Y así se ha hecho lo mismo con los lavabos o con los grifos más funcionales a colocar. Otra metodología que también utilizamos son esto que le llamamos los packs, ¿no? Es de una actuación principal, como puede ser la sustitución de bañera por ducha, vienen unas actuaciones complementarias susceptibles de realizar, como por ejemplo sería los cambios de grifo, una colocación de asiento o de asidero o de barras. Estos packs lo que hacen sirven para unificar los criterios entre todos los técnicos que participamos y para garantizar la solución más adecuada. Estos packs los hemos realizado por cada una de las actuaciones. ¿Cuál es la principal? ¿Cuáles son las susceptibles complementarias? ¿Y cuándo es recomendable? Bueno, y esto solo es para hacer el comentario de que con 1.500 intervenciones es imprescindible un seguimiento de los expedientes, porque estamos trabajando con personas mayores que están esperando esta obra y desde el día de la prescripción hasta el día de la validación se intenta que no pase más de un mes. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son la tipología de intervenciones que realizamos. Bueno, aquí hay la primera y la que yo siempre digo que es la actuación estrella, que es la que se hace más, es la sustitución de bañera por plato de ducha a nivel de suelo, ya sea con plato prefabricado o con suelo antideslizante, diferentes tipos de paramentos, etc. Y en la otra foto, un ejemplo significativo también de cómo en un momento esa familia se instaló un jacuzzi, un baño muy grande, el cual en su momento era un lujo y después, al hacerse mayores, pues era cero funcional y tuvieron que cambiarlo por un plato de ducha. Otro ejemplo es la sustitución de ducha por ducha ras de suelo, en el que es muy funcional cuando son baños muy pequeños, solo que se tiene que garantizar que el desagüe quedará por debajo del suelo. Otros ejemplos son los cambios de distribución, en los que a veces moviendo los sanitarios se gana espacio y seguridad. Muchas veces el bidet es
¿cómo lo diría? Como el comodín para ganar espacio o para colocar el sanitario en el otro sitio. Aquí si ven el lavabo lo hemos puesto en el lugar del bidet y así hay un acceso directo al váter y no hay impedimentos para provocar caídas. Otro ejemplo son esos baños tan pequeños, todo enquivido con el polibán y que no hay espacio para moverse y que llega un momento que es imposible entrar en la ducha. Entonces ya se estudia para poner un lavabo más pequeño, el váter suspendido y un suelo ducha, un suelo sanitario. Sustituciones de inodoros, a veces demasiado bajos, que les es verdaderamente dificultoso levantarse, pues a veces lo cambiamos con una barra como ayuda. Sustitución de lavabos también más pequeños para ganar espacio o sin pie para permitir esa aproximación frontal con la silla de ruedas. Sustitución de espejos, estos espejos típicos de las viviendas de las personas mayores, ¿no? Los ROMI creo que se llaman, son funcionales hasta el día que la persona tiene que utilizar el lavabo sentado, porque es importante verse en el espejo, es parte de la dignidad y poder lavarse. Otro ejemplo también típico, la ampliación de puertas para permitir el acceso con silla de ruedas, sobre todo en los baños, que a menudo son las más pequeñas de la casa, a veces son de 50 o 60 centímetros. Cambio de giro de puerta batiente, otro ejemplo, en el baño, cambiar el giro de la puerta gana muchísimo espacio y elimina el peligro de que en caso de caída no se pueda abrir la puerta. Esta foto también da un poco de miedo, ese taburete aquí en el medio, pues formación de peldaño intermedio, un peldaño de obra con una barrita y con más seguridad para salir a la terraza. Estas escaleras empinadas también dan un poco de miedo y más cuando veía a la señora bajando por ahí, pues esa colocación de pasamano realmente le ayudó muchísimo. Y sustitución de cocina de gas por cocina eléctrica vitrocerámica, también hemos cambiado algunas, todo y que es necesario analizar bien y pensar en esto, porque a veces si se ponen esas digitales son poco intuitivas para las personas mayores y les creas otro problema, le quitas el peligro del gas, pero le pones el problema de cómo funciona esto tan nuevo y tecnológico. Bueno, pues ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son las mayores intervenciones? Pues estos proyectos reflejan que el baño es indudablemente el espacio donde se focalizan las intervenciones principales. Y las actuaciones más susceptibles a realizar fueron el cambio de bañera por ducha, como repito, la actuación estrella, la eliminación del bidet, aunque hay muchas personas reacias a quitarlo porque hacen un uso continuo, la adaptación del inodoro y la ampliación de puerta. En la cocina lo que se ha hecho más ha sido sustitución de la cocina de gas por la eléctrica y en general, sobre todo, ayudas a la movilidad como colocar pasamanos, es lo que se ha hecho más. Ya como conclusión, pues que el parque de viviendas actual no está preparado para afrontar el envejecimiento de la población, que se tienen que establecer nuevos criterios de construcción para la nueva edificación, que bueno, esto Heitor creo que lo va a explicar muy bien. Después que existen programas a gran escala para dar respuesta a esta problemática, como son los programas de adaptación funcional de la vivienda, que para hacer estos programas es muy importante sistematizar. Y ya para finalizar, bueno, que tenemos mucho trabajo que hacer si queremos seguir viviendo en casa con autonomía, seguridad y confort. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Sí, ya está, gracias. Bueno, en primer lugar yo quería agradecer al IMSERSO y en concreto al CEAPAT
la oportunidad de venir a explicar algo que ha comentado Nieves y es el tema de mi investigación. Yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre vivienda y envejecimiento activo. Sobre vivienda porque siempre me ha interesado mucho y sobre envejecimiento activo porque es un gran desconocido dentro de nuestra profesión y en concreto dentro de la universidad. Como anécdota les comentaré que defendiendo el título de tesis delante de un tribunal de 8 catedráticos de proyectos de la Escuela de Madrid, la pega que me ponían era que era eso el envejecimiento activo, que ellos lo que quieren es un envejecimiento pasivo. Entonces, bueno, para que vean cómo está un poco el panorama. No sé si me puedes ponerla. Bueno, he querido titular esta intervención como Vivienda para envejecer. Primero porque todos estamos ya de acuerdo en que la gente quiere seguir viviendo en su propia vivienda. Y envejecer porque es una acción, es decir, las acciones están ligadas a los modos de vida. Los modos de vida están en constante cambio. A todos somos conscientes de que tradicionalmente la vivienda lo que se hacía era habitar. Actualmente el ocio forma una acción importante dentro de la vivienda, pero también lo es el trabajar, por ejemplo. Todos estos modos de vida que están cambiando están influyendo en los modos de vivienda. Por lo tanto, creo que la acción de envejecer tiene que influir también en los nuevos modelos de vivienda. Quisiera empezar haciendo una reflexión rápida sobre lo que para el debate de los arquitectos es ahora mismo el tema de la vivienda, ¿vale? Y quería hacerlo con 2 frases que están separadas unos 80 años, pero que reflejan muy bien la evolución que ha sufrido el modelo de vivienda en general. Esta frase, que es la vivienda en nuestro tiempo aún no existe, la pronunció Mies van der Rohe, que fue uno de los maestros de la arquitectura moderna en los años 30, y precisamente hacía referencia a la necesidad que la sociedad tenía y que demandaba por parte de los arquitectos de solucionar una serie de problemas que en aquella época eran, bueno, había mucha infravivienda, estamos en el periodo de entreguerras, con lo cual necesitaban construir vivienda con soleamiento, ventilación y todo este tipo de cosas que todos ahora mismo gozamos en nuestra vivienda. Pero enfrentada a esta, me gustaría poner la de Josep Queclàs, que precisamente jugando con la frase de Mies, 80 años después, hace referencia a que efectivamente hemos construido mucha vivienda, pero está obsoleta y no es la de nuestro tiempo. Responde a patrones y a cánones que tienen 80 años. Esto, por ejemplo, es un dibujo de Alexander Klein, también de los años 20, donde precisamente demostraba o explicaba cómo la vivienda se puede convertir en un patrón, se puede exportar y se puede generar de manera que resolviera los problemas básicos de construir mucha vivienda en muy poco tiempo. El problema es que todos estos patrones estaban basados en una unidad social que era la familia, ¿vale? La familia actualmente ya no existe como tal, existe pero en proporciones muy distintas ligada a estos modos de vida. Existen muchos tipos de familia y muchos modos de vida, con lo cual la vivienda se ha quedado obsoleta. En realidad estos modos de vida ligados estas viviendas ligadas a estos modos de vida que están en constante cambio, yo creo que donde nos tenemos los arquitectos que centrar es en los usuarios, porque son los que realmente se adaptan a los cambios y son los que realmente están demandando nuevos modelos de vivienda. En concreto, el colectivo de personas mayores, que empieza a ser consciente de que las necesidades que van a tener o que ya tienen están superando a su capacidad de adaptación. Esto es importante porque son los que realmente están empezando a demandar el modelo y lo están exigiendo. De modo que nos encontramos un nuevo usuario que demanda un nuevo modelo. Como nuevo usuario, simplemente quería puntualizar esta cita de Harry Moody, que es de los finales de los años 80, que habla de la abundancia de vida y precisamente presenta a este nuevo usuario, que son las personas mayores, se empieza a tener conciencia de lo que supone la revolución demográfica, pero lo plantea como una posibilidad. A mí esto es lo que me parece interesante, porque frente a el modo tradicional en el que se ha contemplado la vejez y el envejecimiento, desde los mitos griegos de
No sé si se ve o no se ve. Sí. El mito griego de Eos y Titono, en el cual la diosa griega le pide a Zeus que convierta a su amante en inmortal, pero con la mala suerte que olvida pedirle también la juventud eterna, con lo cual su amante sigue envejeciendo infinitamente, ¿no? Eso genera, digamos, la parte positiva es la diosa, que siempre es joven, la parte negativa es el envejecimiento. O la representación alegórica que siempre se ha tenido en las edades del hombre, por la cual a partir de los 50 años el sentido es descendente, ¿no? Afortunadamente todo esto está cambiando. Ya, digamos que se ve a las personas mayores de otra manera y se están empezando a romper tabúes, incluso como el tema de el cuerpo femenino en la edad adulta, ¿no? Este tipo de usuarios en realidad lo que buscan es un servicio que les ayude a estar física y mentalmente activos, no unos servicios que cuiden de ellos cuando están enfermos. Por lo tanto, hablando del nuevo modelo ya, el que se viene denominando housing, tengo que decir que dentro de mi investigación encontrarme con este término me ha supuesto un problema grave. En primer lugar, porque housing desde el punto de vista arquitectónico no significa nada, o más bien significa todo, ¿no? Hablar con un arquitecto de housing es como hablar de todo lo que es vivienda. Sin embargo, se ha incorporado dentro de esta reflexión que estamos haciendo y que tiene que ver con el envejecimiento, ¿no? Y luego hay otra reflexión por detrás, que es si es un nuevo modelo o no. Bueno, el origen surge en los años 60-70 como una alternativa a los modelos institucionales en Europa, se ha ido extendiendo por todo el mundo, y la realidad es que ha generado multitud de terminología. Una terminología que, como el propio modelo se ha desarrollado en distintos países de forma distinta, a veces es inconexa, pero que en realidad tiene una serie de características comunes. En primer lugar, es, como decía, una alternativa a los modelos institucionales. Por supuesto, ofrecen a los residentes un concepto de hogar, de vivienda. Promueven la independencia, intentan mejorar la calidad de vida de los usuarios y, aparte, reducir el aislamiento social. Desde el punto de vista arquitectónico, a mí lo que me interesa es, primero, que se separa lo que es el espacio físico, la arquitectura, es decir, la vivienda, de los servicios. Esta es la gran diferencia con los modelos institucionales, y lo que produce es que los servicios se adapten a las necesidades de los usuarios, se produce una especialización. Por otro lado, estamos hablando siempre de vivienda colectiva y estos modelos hacen especial hincapié en la convivencia. Y luego, por último, están impulsados generalmente por los propios usuarios, hay participación. A mí este punto, como arquitecto, como joven arquitecto, me parece muy interesante. Es decir, creo que los arquitectos tenemos que recuperar el diálogo con la sociedad. Tenemos que recuperar al usuario, escucharle, hacerle partícipe del proceso y definir un nuevo modelo. Como decía, esto del housing, a mí en este punto me resulta difícil de utilizar, pero prefiero definirlo, ¿no? Como las viviendas diseñadas con esta capacidad de adaptarse a los cambios que sufre el individuo y, por supuesto, las necesidades de asistencia en el momento en que las tenga, de tipo social o sanitaria, pero para permitirles una mayor autonomía e independencia, ¿no? Yo de momento las estoy llevando viviendas especializadas, ¿no? ¿Y especializadas en qué? Bueno, pues especializadas... A ver. Primero, en adaptarse a las necesidades. De esto ya hemos hablado, ¿no? Estos son, por ejemplo, el grupo de viviendas con servicios. Esto en realidad no es una vivienda específica para personas mayores. Estas viviendas pueden servir a cualquier tipo de persona. Están, digamos, relacionadas con el grado de independencia del usuario. Luego están las especializadas en la atención a las personas mayores. Aquí ya sí empieza a haber ciertos servicios que, aparte de ser comunes, pueden especializarse y atender a personas mayores. Son las que he denominado viviendas con apoyos. Y por último, unas especializadas en el cuidado de las personas mayores. Aquí ya estamos hablando de dependencia. Lo que voy a poner ahora, que son algunos ejemplos, no están necesariamente en este orden. Hay un poco de todas, están mezcladas,
porque en realidad esta es una categoría, digamos, teórica, ¿no? La realidad es que este tipo de viviendas suelen darse o deberían darse mezcladas, juntas, y definir el modelo. En los ejemplos que vamos a ver los he intentado aproximar a distintas escalas, a las escalas con las que se suele trabajar en vivienda y en arquitectura, ¿no? Por un lado, el contexto urbano, después el entorno urbano, el edificio y la vivienda. Con respecto al contexto urbano, aquí hay una reflexión que yo creo que todos deberíamos hacer, y es sobre, lo primero, el medio en el que vamos a incorporar este tipo de viviendas. Si es el medio rural o es el medio urbano. Suele ser muy común que las residencias o cualquier tipo de edificación de este tipo se implanten tanto en el medio rural como en el medio urbano sin tener en cuenta las condiciones del lugar. Esto significa que gente que siempre ha vivido en el pueblo de repente tiene que ponerse a vivir en un edificio moderno que no tiene nada que ver con el pueblo, no tiene nada que ver con él y no tiene nada que ver con su modo de vida. Esto hay que cuidarlo. Como ejemplo traigo este, es un ejemplo a mí me parece bastante interesante, son unos arquitectos portugueses que trabajan muy bien el tema del contexto. Esto en realidad es una residencia, pero está en el Algarve, en Portugal. Y aunque podemos ver un lenguaje bastante contemporáneo, de líneas rectas y demás, con las unidades habitacionales, en realidad de lo que están hablando es de esta herencia de este lugar, que son esas calles encaladas, esos edificios encalados y ese juego de luces y sombras. Parece ser que voy yo más rápido que en mi ordenador que en las... Bueno. Bien, entorno urbano, ya estamos. Con respecto al entorno urbano, aquí la reflexión yo creo que es bastante más interesante en el sentido de que la solución, una de las posibles soluciones, pasa por aumentar la densidad en algunos casos, pero fundamentalmente por aumentar la diversidad. En este sentido, lo que he traído son algunos ejemplos de un trabajo que hicimos en la universidad, comparando los nuevos proyectos urbanísticos que se han dado en Madrid, en este caso era San Chinarro, pero es extensible a cualquiera de los PAUs, comparándolo con lo que es el resto de la ciudad tradicional. Entonces, por ejemplo, nos dábamos cuenta de que hay una séptima parte de población en estos PAUs que en el distrito centro. Que el barrio Salamanca tiene 5 veces más densidad. Si nosotros pensamos en el barrio Salamanca, entendemos el comercio, entendemos la vida de barrio, entendemos lo que está pasando en ese barrio. Sin embargo, teniendo 5 veces menos de densidad San Chinarro, no sé si habéis pasado por ahí, entenderéis perfectamente a lo que me refiero. O, por ejemplo, la vía principal de San Chinarro mide el doble que la Gran Vía de Madrid. Esto, desde el punto de vista urbanístico, lo que genera son este tipo de imágenes, que son calles que no forman calle. Son calles en las que lo único que hay son vallas y que son el resto que queda cuando se traza la vía rodada, ¿no? Claro, esto genera una ciudad que yo creo que obliga a reflexionar en el sentido de que si esta es la nueva vivienda que estamos generando y aquí es donde queremos que las personas mayores vivan, desde luego no es nada amable. Pero no es nada amable ni para las personas mayores ni para ninguno de nosotros. Tengo que decir también que esto es, en mi opinión, un campo de trabajo muy interesante y que se puede solucionar fácilmente. Principalmente añadiendo densidad y diversidad. Hay que tener en cuenta que en los PAUs el 90% de las viviendas están dirigidas a familias y lo que se da es una situación bastante extraña por la cual los abuelos son los que tienen que ir a San Chinarro a cuidar de los niños, estos abuelos canguro, por lo tanto los que están disfrutando del barrio son los abuelos cuando no son los que viven ahí, ¿no? Bueno, con respecto al edificio, hay otro tema interesante que es el tema de la convivencia, que ya hemos hablado de él, y de la diversidad, ¿no? A mí siempre me parece interesante reflexionar sobre el tema intergeneracional o el tema de convivencia, ¿no? Y pensar en la imagen que tenemos todos de un edificio tradicional, por el cual convivía muchísima gente
y se dan situaciones muy interesantes, porque bueno, en cada casa era un mundo, ¿no? Con respecto a eso, no solo se trata de convivir dentro del edificio, sino la convivencia del propio edificio con el entorno. En ese sentido, he traído algunos ejemplos de Holanda, por los cuales el edificio empieza a formar parte del barrio en el sentido de que incorpora, por ejemplo, dotaciones, como pueden ser centros de día y demás, que es algo común aquí, pero además incorpora comercio y demás. Este es otro ejemplo en Holanda, con un supermercado. Por lo tanto, la vida del barrio empieza a girar en torno al edificio. Eso es lo que favorece realmente la convivencia. Otro tema importante dentro de la convivencia, que todos estamos de acuerdo, es las zonas comunes del propio edificio. Está claro que tiene que haber esas zonas controladas donde la gente pueda reunirse, donde pueda relacionarse y donde pueda, de alguna manera, colonizarlas y trabajar en ellas, ¿no? Bien, hay otro tema que a mí me interesa casi más dentro de las zonas comunes, a ver si entra aquí, que son, yo creo, en mi opinión, tenemos que favorecer los puntos de encuentro, pero casuales. Es decir, no vale con que una vivienda tenga una biblioteca o tenga un comedor. Creo que hay que favorecer, como propone este arquitecto en los años 70 ya, que la propia vivienda se pueda apropiar de la zona inmediatamente del acceso de la misma, ¿no? Esto lo que genera es que la gente casualmente se pueda encontrar, pueda charlar, pero además pueda colonizar ese espacio. Este es otro ejemplo del mismo arquitecto, en el cual el pasillo no dan las puertas directamente al pasillo, sino que se produce una especie de bolsas que luego cada persona puede colonizar y puede personalizar, que creo que es importante. A ver si entra el plano. Bueno, aquí veis un poco el pasillo, cómo las puertas no dan directamente al pasillo y eso genera que los propios usuarios colonicen esa zona. Claro, en el momento en que alguien puede utilizar esa zona, aun siendo común, la personaliza y por lo tanto la cuida. Esto es importante también. Muchas veces estamos viendo en vivienda colectiva que el gran problema es la cantidad de espacios comunes que hay, pero que son impersonales. Esto hace que la gente no lo cuide y se degraden. Por lo tanto, permitir que la gente se acople de esos espacios y los cuide es importante. Con respecto a esto, otro ejemplo, por ejemplo, aquí en España, este ya es más reciente, no sé si apreciáis cómo el pasillo, en vez de ir recto, va produciendo unas bolsas que permiten el acceso y la estancia justo antes de la vivienda. Este es el aspecto exterior. Este ejemplo en concreto está en Mallorca y además tiene un centro de día y forma parte bastante activa del barrio. Otra relación bastante interesante del propio edificio es con el exterior. Cuando un arquitecto se plantea el que la persona que está dentro de la vivienda va a pasar mucho tiempo ahí, tiene que reflexionar sobre si realmente las dimensiones o la colocación de la vivienda va a permitir el que se pueda ver el exterior desde una cama, desde una silla o estando de pie. Para una persona que pasa el día entero en su habitación o en su vivienda, el poder mirar al exterior desde la cama ayuda bastante. Bueno, rápidamente, hablando de viviendas, voy a comentar algunos elementos que a mí me parecen bastante interesantes. Voy a empezar con estas de este arquitecto holandés que ya vengo comentando y enseñando desde hace un rato. Estas viviendas son de los años 70. Quería presentarlas primero porque el arquitecto era realmente bueno y fue el primero en trabajar con las viviendas para personas mayores y también para desmitificar esto de que son nuevos modelos, ¿vale? Nuevos modelos es como los conocemos aquí en España. Pues estos modelos tienen 40 años, se han testeado, se han comprobado y se han extendido por todo el mundo y funcionan. Entonces, suelen tener una serie de características comunes. Una es esta primera, cuentan con una especie de terraza o patio que permite, es una zona exterior pero controlada, que permite que una persona con movilidad reducida o que tiene que pasar mucho tiempo en su casa pueda salir un poco al exterior.
Por otro lado, otro mecanismo que es bastante común en viviendas mínimas o viviendas de pequeño tamaño es que el dormitorio, parte del dormitorio, es un tabique móvil que permite que, desplazándolo, el dormitorio se convierta en la zona de estar. Esto para una persona que pasa muchas horas en la cama también es importante, que una habitación de 5 metros cuadrados se convierta en una de 20. Por otro lado está el tema de los accesos y las circulaciones. El hecho de que, por ejemplo, en una vivienda uno de los cónyuges tenga algún tipo de discapacidad o necesite ayuda, no significa que tenga que influenciar o influir en el modo de vida de la pareja. Entonces, este arquitecto lo que planteaba era el acceso a través de un vestíbulo que permitía una doble entrada hacia la zona pública de la vivienda, es decir, hacia el salón y la cocina, o a través del aseo al dormitorio directamente, permitiendo una privacidad bastante interesante. Este es otro ejemplo donde volvemos a ver lo mismo. A ver, la terraza y un acceso directamente a la zona pública o un acceso directamente al dormitorio. Este es un ejemplo de estos espacios que comentaba antes, exteriores pero controlados, que claro, permiten al usuario no solo tener vistas, sino disfrutar del aire, del sol, sin necesidad de salir de su casa. Con respecto al tema de la ventilación, del aire y demás, he traído este ejemplo porque me parece interesante, también es en Holanda, y precisamente lo que han trabajado es con reducir bastante el espesor de las viviendas, las han hecho muy estrechas, precisamente para favorecer la ventilación. Es decir, si hacemos un zoom a una de las viviendas, sí lo hace. Bien. Bueno, en realidad son unas viviendas que también tienen una terraza. Voy muy mal, ¿no? Vale. Bien. Bueno, simplemente quería indicar, y ahora veréis una imagen, lo fácil que es en esta vivienda que todo el espacio interior se convierta en exterior cuando entre la imagen. Bueno, y por último, ya para terminar, quería traer unas viviendas, son de unos arquitectos jóvenes de aquí de Madrid. Me parecen interesantes porque no solo plantean situaciones como las que acabamos de ver, sino que han reflexionado sobre el propio concepto de vivienda. El título era Vivienda para envejecer, modelos y tendencias. Bien, en mi opinión, las tendencias deberían ir por aquí, ¿no? Si os fijáis, ahora cuando aparezca el plano, son unas viviendas que también funcionan en corredor, como la mayoría de las que hemos visto, pero la reflexión está en la propia unidad. A ver, aquí está. Bueno, ellos lo que plantean es precisamente entrar. A ver. Perdonad, pero no solo entra mal, sino que se ha vuelto loco. Sí. Tiempo, yo creo. Sí, déjame que termine estas, que son realmente interesantes. Perdonad, voy rápido. Bueno, simplemente son las últimas, es un problema logístico. Bien, lo que os quería explicar es que ellos lo que han hecho es diferenciar, veis ahí en la parte derecha la zona azul oscuro, azul claro y no sé si es amarillo. Bueno, ellos plantean que eso es la unidad básica de vivienda, ¿vale? Consta de 2 dormitorios, un aseo y un salón comedor con cocina. Bien, ellos lo que plantean es esta pieza extra a modo de comodín, que es esa verde que veis en medio, que puede funcionar como acceso, pero que puede funcionar también como terraza, puede funcionar como zona de juegos para los niños, puede funcionar como una sala para ver la televisión, etc. Y que lo que hace es conectar la zona esta que veíamos de vivienda de esta otra pieza que veis a la izquierda, que también puede funcionar de manera autónoma, que es una pequeña estancia con un aseo que puede incorporar cocina. Esto, en mi opinión,
funciona muy bien en el sentido de si en esta vivienda de repente alguien necesita ayuda, esta pieza de la izquierda puede funcionar de manera autónoma, de modo que se puede contratar a cualquier persona que cuide de las personas y que tenga una vida autónoma, es decir, que pueda entrar y salir sin dar explicaciones o, bueno, que pueda tener su propia vida, ¿no? Creo que eso es bastante importante y en ese sentido creo que la tendencia debería ir para ahí. Ya está. Muchas gracias a los dos. Yo creo que han sido dos visiones muy interesantes, una desde la experiencia práctica y otra desde la investigación, ¿no? Yo creo que las dos son necesarias y yo espero pues, que vosotros sigáis con vuestro trabajo y que tú pues, puedas desarrollarlo y llevarlo a la práctica. Y venir a contárnoslo. Y venir a contárnoslo. No sé si dejarlo sin preguntas porque vamos con mucho retraso, ¿no? Y probablemente los ponentes que vengan ahora pues, también tienen derecho a su tiempo, ¿vale? Muchas gracias a todos.